punto 3 también es muy interesante. ¿Notan que en la línea verde demora un tiempo poder volver como un estado basal? Un estado donde la emoción puede entrar a cero. Y aquí se demora más, como que por aquí y este por acá. Ok, eso se llama lento retorno a la calma. Las personas con DRE se demoran más en regularse. Pueden estar horas, días con una emoción. Las personas sin DRE pueden estar en 15 minutos ya regulados, 20 minutos ya regulados. Y por último, el número 4. ¿Notan que las personas con DRE no se regulan del todo? ¿No están aquí? Sino es que ya de por sí vienen cargados de alguna emoción frente a otra situación que puede activar a otra emoción. Ok, eso se llama propensión a otra reacción. Al no poder regularse todo el tiempo o regularse a nivel cero o a niveles bajos, como el mundo es cambiante, aparece otra situación que de por sí ya detona otra reacción. Pero no lo detona de cero, detona de 10. Y es como que lo vuelve como un poco más sensibles a las situaciones. Entonces, esa es como la explicación biológica. Esa es como la explicación biológica con respecto a estas personas que, y se lo puedo explicar con una metáfora incluso. ¿Conocen las personas con albinismo? Esta condición biológica de no tener eh, mucho melanina en la piel, y sabemos que la melanina lo que hace es protegernos de los rayos solares. Ya, una persona con DRES se puede ser análoga a estas personas albinas, porque estas personas albinas cuando reciben los rayos solares se queman más rápido y tienen heridas. Las personas con DRE, las situaciones las afectan más que una persona albina. Y obviamente las reacciones son diferentes. Pero bueno, esa es como la parte biológica. Vayamos a la parte social. ¿Qué pasaría si es que yo tengo a una persona, familiar, pareja, no sé, cualquier tipo de contacto o vínculo con esta persona? Y es como cada situación um, hace que no sepa cómo lidiar con las reacciones emocionales de esta persona. Entonces, llega un punto donde el enojo, yo como persona externa, el enojo o la frustración hace que empiece yo a decir, no, tú no sientes eso. O ¿por qué sientes de tal manera? ¿O por qué me dices justo ahora lo que sientes? ¿Y por qué me lo dices gritando? ¿O por qué me lo dices de tal manera? Entonces, dentro del ambiente, ok, acá hay algo importante. El ambiente social no es solo la familia, ¿ok? El ambiente social es la familia, el colegio, los amigos, las parejas, etcétera. Porque a veces cuando se explica la teoría biosocial, se le echa todo el pato a la familia. Y no es así. Existen más o vínculos que no son necesariamente del lado familiar. Entonces, si es que hay ese tipo de rechazo indiscriminado a que la persona pueda decir cómo se siente, o que cada vez que la persona intenta ponerle nombre a lo que siente o a lo que piensa, o la emoción que está apareciendo, la cortamos, y la iniciativa que tiene esta persona también de comentarnos cómo se siente. Entonces eso como que refuerza un poco esta vulnerabilidad biológica. Um, pero no solo eso, a veces también con estas personas, recién les hacemos caso cuando hay conductas mucho de riesgo. Por ejemplo, pasaba con una consultante que notaba que cada vez que
que ella se autolesionaba, recién ahí la familia se notaba cariñosa con ella. O cuando recién se escapaba, habían llamadas de papá o de mamá. O cada vez que ella tenía una crisis, aparecía lo que quería. Y eso se le llama refuerzo intermitente de la escalada de respuestas emocionales. A un nivel 5 no te hago caso, un nivel 10 no te hago caso, un nivel 20 no te hago caso, o nivel 50 tampoco, pero al 70 sí. Entonces, aprendemos a que en un nivel 70 recién hay una modificación del ambiente. O por último, una sobresimplificación de problemas, que puede irse por dos lados. El primero, como no puede, es una persona muy emocional o es una persona muy vulnerable, um, entonces que no haga nada. Nosotros les vamos a hacer todo, porque es una, entre comillas, inútil. Entonces, no aprende a poder lidiar con lo que va sintiendo o esa condición biológica. O por el otro lado, no, ella puede sola, ella tiene que lidiar sus problemas sola y lanzamos a la persona a experiencias emocionales sin ningún tipo de habilidad. Parte biológica, parte social. Pero aquí hay que tener un punto importante y claro. Um, no es un más. No es como que, vulnerabilidad biológica más ambiente invalidante o invalidación ambiental. Sino es que es una transacción. Existe una vulnerabilidad biológica que hace que el ambiente tenga conductas invalidantes hacia esta persona. Y esta respuesta lo que hace es que haya más vulnerabilidad biológica. Y así, es un ping-pong, una transacción entre una persona con su ambiente. Y así, pimponea, pimponea y se hace más grande y se hace más grande y se hace más grande. ¿Ok? Esa es la aplicación compasiva que tiene la terapia dialéctica conductual con las personas con, principalmente con trastornos límite de la personalidad. Y aquí viene la pregunta que hicieron por chat, que a mí me parece muy interesante, que es, ¿la desregulación emocional se reduce solo a los clientes con TLP? ¿Puede ser uno con depresión también, que sea DRE? Pues mi respuesta es, eso es mucha evaluación clínica. Puede ser de que un cliente venga y diga, ok, me siento triste, me estoy sintiendo triste desde hace 2 meses, eh, siento esto, no quiero salir de la cama, las cosas ya no me gustan como antes, y dice, anedonia de hace 2 meses, es tristeza, y puedes decir, ok, es depresión. Y ya descartaste todo el lado biológico entonces. O primero descartas el lado biológico y le dices, ok, parece que es depresión. Pero tú ahondas un poco más y ves estos indicadores de, ok, ¿y la tristeza siempre te ha costado? Sí, la verdad es que desde muy pequeña he notado de que la tristeza, habían situaciones que hacían que la tristeza subiera rápido, demoraba en irse, y por sí ya me sentía triste cuando iba a algunos lugares. Y también, ok, esa es la tristeza, ¿cómo te va con la vergüenza? Ok, sí, también se me dificulta la vergüenza. Y el enojo soy muy, muy explosiva. Es mucha evaluación clínica de ello. Si realmente, por ejemplo, en el caso específico de depresión, que podría ser una desregulación de la tristeza visto desde los lentes de DBT, también puede existir otro tipo de regulaciones asociadas a ello. Y podríamos implementar herramientas de DBT para ese caso. Y no solo hacer un corte de cabello. Que un plan de activación conductual, se siente bien la persona, pero igual tiene dificultades en otras emociones. Entonces sería mucho de evaluación clínica, pero sí, eh, la desregulación emocional lo que se está intentando es que sea una etiqueta transdiagnóstica que puede agrupar muchísimo. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero genial, genial, genial la pregunta.
Entonces, tenemos este lado social y tenemos perdón, tenemos este lado biológico y esta parte social. Pero, a ver, esos tres del libro no son solo algo que puede dar invalidación ambiental. Y es aquí donde DBT es muy compatible con terapias informadas en trauma. A las personas que por ahí les puede gustar mucho este tema o tienen consultantes traumatizados o en un sentido muy académico les interesa el tema. Y es que una invalidación ambiental también puede ser una agresión física. Una invalidación ambiental puede ser una agresión psicológica, gritos, insultos. Una invalidación ambiental puede ser una agresión sexual, puede ser un duelo, puede ser un abandono, puede ser traición, una experiencia de traición. Incluso la experiencia de traición correlaciona muy bien con las personas con TLP. Puede ser una negligencia, en el sentido de que estas personas se encargaban de hacer cosas que no debían a su edad, como tener 4 años, 5 años o incluso 7 años y encargarte de tu hermano menor y vestirlo, mandarlo al colegio, etcétera. El bullying también puede ser una invalidación ambiental. Entonces aquí es como una visión de DBT también puede ser informado en trauma. Y vamos a ver que hay intervención para ello, porque hay etapas dentro de DBT. Ok, entonces, ah, parte biológica, parte social. Pero Ernesto, me estás hablando de cómo se genera el DRE o cómo se mantiene el DRE, pero no me has explicado qué es DRE. Sé que es la desregulación emocional generalizada, que son personas que se les dificulta lidiar con emociones y que producto de ello tienen muchas conductas de riesgo o mucha impulsividad. Ok, pero vayamos más allá. Cuando nosotros mencionamos DRE como una etiqueta clínica, porque eso no está en el DSM-5 realmente, ni el DSM-5 revisado, sino es una etiqueta muy clínica, vemos 5 áreas que tienen mucha lógica realmente. ¿Por qué? Ok, cuando hablamos de regulación emocional generalizada, hablamos de una regulación emocional. O sea, al cliente se le dificulta lidiar con emociones, que pueden ser todas o pueden ser algunas. Se le puede dificultar lidiar con la tristeza, con el enojo, con la culpa y con la vergüenza, que son dos emociones asociadas al suicidio, la culpa y la vergüenza. Le cuesta lidiar incluso con la alegría. ¿Y esto qué hace? De que a veces la emoción o lo que dice la emoción sea parte de la realidad, o que tomemos la realidad como nos dice la emoción. A eso nosotros lo llamamos desregulación cognitiva. Por ejemplo, el enojo me dice que todos están en contra de mí, y empiezo a creer lo que me dice el enojo. Y ahí están los pensamientos paranoides. Todos están en contra de mí. Desregulación cognitiva. O si me hace muy difícil lidiar con la tristeza, tanto así que aprendí a desconectarme. De que siento tanto malestar, tanta tristeza, que mi cuerpo decide desconectarse de mi mente. Podríamos llamar disociación, perteneciente a desregulación cognitiva. Entonces, si me cuesta lidiar con las emociones, me cuesta lidiar con lo que me dice mi cabeza, tengo que tener una solución, tengo que hacer algo, tengo que solucionar el problema. Y muchas de las conductas de solucionar el problema de lo que siento pertenecen a la desregulación conductual o impulsividad. Conductas de consumo de alcohol o de THC o
conductas de riesgo, intento de suicidio, um, temas con la comida. Todos son intentos de solucionar lo que siento. Y no sé si notan esto, pero veamos desde el lado de, ok, tengo desregulación emocional, tengo desregulación cognitiva, tengo desregulación conductual. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué autoconcepto tendrían de ustedes mismos? Que es muy difícil lidiar conmigo. ¿Tendrían como, esto me gusta, esto es lo que yo quiero ser? ¿O a mí me gustaría ser esta persona? ¿O es como que estoy sobreviviendo todos los días? ¿Realmente me veo aquí a 5 años, a 10 años? ¿Qué realmente soy? ¿Soy la persona cuando estoy regulado o soy la persona que cuando tengo una crisis hace cualquier cosa para poder apagar el incendio? ¿Me puedo autodefinir o puedo tener una definición que me permita lograr cosas para mí? Es muy difícil. Y es ahí donde existe la desregulación del self, del concepto de mí mismo, de lo que yo opino de mí, de lo que yo opino del mundo y lo que yo opino de las otras personas. Y por último, si es difícil lidiar conmigo, imagínense lidiar conmigo y tratar de relacionarme con las otras personas. Tratar de tener una conversación común y silvestre con una persona, pero que cada vez que intento relacionarme, aparece el enojo, aparecen los pensamientos y aparece la conducta. Y como consecuencia, las personas se alejan de mí. O como no quiero sentirme abandonada o abandonado, me alejo yo primero. Porque si no hay vínculos, no hay dolor. ¿Notan esto que es como una secuencia que tiene lógica realmente con respecto a las personas con desregulación emocional? Ok, eso es lo que es DRE. Y ustedes lo pueden evaluar haciendo preguntas específicas, mirando sus relaciones con sus emociones, qué es lo que piensa cada vez que tiene una emoción, qué es lo que hace para poder solucionar el problema de lo que siente, qué opina desde sí mismo y cómo se lleva con sus relaciones, con su familia, cómo se lleva con sus amigos, cómo se lleva con su pareja, etcétera. Así se puede evaluar DRE. Entonces, oye, Ernesto, está muy complicado eso, ¿no? O sea, ustedes psicólogos, estudiantes de psicología, personas interesadas, les viene un caso con todo lo que les he dicho. Y es como que, ¿por dónde comienzo? ¿No? ¿Por dónde me voy? ¿Qué es lo que hago primero? Marshall Linehan se interesó mucho en estas personas y lo que hizo fue crear un tratamiento o estructurar un tratamiento, porque actualmente Marshall Linehan um, tiene ya un equipo de trabajo que trata de implementar nuevas cosas a DBT. Eh, Estructurar un tratamiento que funcione y te dé una guía o un camino donde pisar con este tipo de consultantes. O con esto, para ser más valiente, con consultantes con este tipo de problemas. Que es que DBT es una solución a un problema clínico realmente, que adopta dos estrategias a dos problemas clínicos realmente, que es personas con un alto sufrimiento. ¿Notan esto? El lado biológico es muy caótico, con consultantes con muchas desesperanzas, que ya probaron muchísimas cosas, que ya probaron ir no quiero decir nombre de terapias, pero ya intentaron muchísimas terapias y no les funcionó. Ya intentaron por el lado cósmico, ya intentaron por el lado de escuchar audiolibros, ya intentaron muchísimas cosas. Incluso DBT a veces es la última opción. O se toparon con terapias muy validantes, terapias donde le decían, ok, um,
Te entiendo, comprendo, es muy difícil vivir con lo que tienes, pero ahí nada más. Pero también había problemas clínicos del otro lado, por el lado del cambio. Son consultantes con características de ser muy sensibles al cambio. Son muy sensibles a cambiar porque tienen una forma de ver el mundo muy diferente a las personas que no tienen DRE. Son como diferentes lentes realmente. O se toparon con tratamientos muy verticales, donde el terapeuta le decía qué hacer y nadie escuchó su postura frente a ello. Entonces, aquí no sé, es muy raro encontrar eh, consultantes que um, quieran sí o sí que alguien les diga qué hacer. Siempre hay como, ok, un análisis, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero consultantes que te digan sí o sí, que te escuchen 30 minutos, 25 minutos y te digan, ya, mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y más por la desesperanza de que, bueno, pues que yo intenté todo, yo también intenté eso y no me ha resultado. Entonces, DBT es una solución a un problema clínico. Lo que hace Marshall Linehan y su grupo es adoptar por una postura de aceptación y una postura de cambio, utilizar herramientas basadas en aceptación y utilizar herramientas basadas en cambio. Y a veces más y menos. A veces hay intervenciones donde vamos a utilizar más cambio que aceptación y otras más aceptación que cambio. No es muy lineal, sino es un baile realmente. Y de base está la dialéctica, entendida como esta postura donde puede existir intervenciones de cambio y a la vez intervenciones de validación en un mismo tratamiento, según la necesidad del consultante. A veces vamos a necesitar más validación y a veces vamos a necesitar más cambio, más irreverencia y o más compasión. Um, pero, ¿cómo hago eso realmente? ¿Cómo, cómo, cómo trato de manejar esto? Ok, esas son las bases de DBT. Le dije lo de los principios, ok, acá los tenemos. DBT es una terapia conductual. Es una terapia con cosas sacadas de la terapia conductual. Sí, acá vamos a hablar de conducta. Acá vamos a hablar de pensamientos como conductas, de emociones como conductas. Vamos a hablar de análisis funcionales, que son los análisis en cadena. Vamos a hablar de exposiciones emocionales o exposición a emociones dificultosas o que son difíciles lidiar con los consultantes. Vamos a hablar de antecedentes, de consecuentes, de estímulos discriminativos, de reforzador positivo o negativo. Vamos a hablar de eso. DBT es un tratamiento conductual. Y de la misma manera tiene una singularidad, que una de sus bases también es la filosofía Zen. Ojo, Marshall Linehan escoge la filosofía Zen no por capricho realmente, porque dijo, un día se levantó y hay que implementar algo Zen aquí, sino es que la filosofía Zen es muy compatible con el conductismo radical. No se contrapone, sino son compatibles realmente con una postura, una filosofía Zen, guiada del budismo, donde recoge estrategias de mindfulness, de descripción, de aceptación a la realidad, de que el mundo es, de que hay que observar, de describir, de participar, de hacer una cosa a la vez, de evitar los juicios. Entonces coge esas dos posturas que parecen muy distantes, porque algo es como que ciencia
y lo otro es como filosofía. Coge esas dos cosas muy distantes, entre comillas, y las integra con la dialéctica, que tiene dos posturas importantes. La parte como un todo, y esa es una postura para mí no sé, permite mucho el movimiento cuando tienes una sesión en un formato de DBT o en un tratamiento de DBT. Es como puedes aceptar y a la vez decir que puedes cambiar cosas también. Y que la aceptación es parte del cambio y el cambio necesita aceptación. Y que esas dos posturas existen y pueden existir juntas y que ninguna se contrapone a otra, sino es que pueden convivir dos verdades juntas. Por ejemplo, la verdad del terapeuta y la verdad del consultante, y ninguna vale ni más ni menos. Entonces, esas son las bases de DBT. Um, ok, entonces, ¿qué es lo que se hace en DBT? Realmente existen cuatro modos de tratamiento que tú para decir, ok, yo hago DBT o estás llevando un tratamiento, una terapia DBT, tiene que haber las cuatro. Si falta una, no estás haciendo DBT, porque las cuatro son estudiadas en las ECA, en los estudios, etcétera. Uno, sesión individual, donde se abordan conductas específicas, donde existe un terapeuta y un consultante o un cliente haciendo análisis funcionales o análisis en cadena, como quieran llamarlo, viendo qué eslabón romper para disminuir esa conducta o qué está obstaculizando de que tenga conductas más efectivas, viendo si es que hay alguna emoción, si es alguna creencia, si es que le falta alguna habilidad o si es que el ambiente es más poderoso y tenemos que hacer algo en el ambiente. Eso es sesión individual, uno a uno. Sin embargo, acá algo que tiene DBT de genial para mí es que no es solo sesión individual, sino es que también se hace un entrenamiento en habilidades. ¿Por qué? ¿Notan este lado social? En ningún momento mencioné que el ambiente enseña habilidades para poder gestionar sus emociones. En ningún momento el ambiente enseña a confraternizar con los demás. En ningún momento mencioné que el ambiente ayuda a separarnos de los pensamientos. En ningún momento mencioné que el ambiente enseña cómo surfear una crisis sin que se arrepienta de lo que hace la persona. ¿Dónde lo aprende? Lo aprende en sesión individual y lo aprende en entrenamiento en habilidades, con un grupo de personas que también tienen características de DRE, donde hay un terapeuta, que es un líder y un co-líder, donde son como clases, donde te enseñan efectividad interpersonal, te enseñan regulación emocional, te enseñan mindfulness, te enseñan todo eso. Todo lo que, en teoría y entre comillas, no aprendiste en tu lado como formativo. Y que acá hay otro agregado importante. Es una terapia que tiene un coaching telefónico. Por eso es que a veces cuando se ingresa a un equipo de consultoría o tienes tu equipo de BT, te mencionan esto. Ser un terapeuta de BT es tener que aceptar radicalmente que muy posiblemente el 24 o el 25 o el 31 el primero, tu consultante te va a llamar para poder practicar habilidades o aplicar lo que aprendió en sesión individual y en entrenamiento en habilidades. ¿Por qué? Porque el coaching telefónico es la oportunidad de que tu consultante te llame para practicar una habilidad, para sobrevivir a una crisis, para comunicarte buenas noticias o para temas administrativos.
Y para mí es muy interesante esto, ¿por qué? Porque le da la oportunidad al consultante de tener una mayor probabilidad de que utilice habilidades con la llama a su terapeuta. Porque no tiene que esperar hasta la próxima sesión para decir, oye, ¿y qué podría hacer aquí, no? ¿O existe una habilidad para poder surfear esto? ¿O me está dificultando esto y no sé qué hacer? Así que espera hasta la próxima sesión. Ese es el coaching telefónico. Permite generalizar las habilidades que va aprendiendo en sesión individual y en grupo de habilidades o entrenamiento en habilidades. Y el equipo de consultoría, ya lo había mencionado, es, una, es un grupo de terapeutas donde, no sé si notan, pero imagínense que tienen un consultante con DRE que cumple muchas cosas, que tiene conductas de riesgo, tiene conductas que atentan contra su calidad de vida, son consultantes que también tienen conductas que atentan contra la terapia, que no hablan en sesión o que a veces hablan bastante eh, y no saben por dónde trabajar. Imagínense tener tres diarios y ustedes trabajan de, no sé, de lunes a sábado. Es desgastante, ¿verdad? Porque es como analizar en sesión y luego no solo sesión, porque a veces terminamos sesión y estamos almorzando y es como, oye, ¿y qué pasó con este consultante? ¿O qué hice? ¿O habré hecho una intervención efectiva o simplemente me dejé guiar por el enojo? Ok, el equipo de consultoría es para ello. Así como nosotros somos soporte de nuestros consultantes, el equipo de consultoría es un soporte para nosotros. La función principal del equipo de consultoría es reducir el burnout de los terapeutas de DBT. Ahí nosotros comunicamos cómo nos sentimos, pedimos ayuda al equipo porque, por ejemplo, ya no sabemos qué más hacer. Entonces mi cabeza ya está, ya agotó todas las alternativas. Ok, lo llevo al equipo de consultoría para saber qué hacer. Estoy en el punto A y quiero ir al punto B. El equipo de consultoría me ayuda a llegar al punto B. Puedo contar cómo me siento con tal consultante o generar empatía. Me ayudan a generar empatía con mi consultante. Para eso es un equipo de consultoría. Y, um, y hay etapas dentro de DBT, que para mí eso también es un gran aporte a la psicoterapia realmente. Sé que es mucho de lógica, pero creo que cuando inicié mi práctica clínica de psicoterapeuta, es como que, ok, eso es como el santo grial. Para poder iniciar un tratamiento de EBT, primero debe haber un pretratamiento. El consultante tiene que saber a qué se abstiene. Y es ahí donde entra mucho de lo que, prácticamente lo que yo les he explicado a ustedes, es un pretratamiento, si ustedes fueran consultantes a un programa de EBT. Porque ya saben la historia de DBT, saben qué modos de DBT van a tener que asistir, la teoría biosocial. Lo último que me faltaría con ustedes es que me digan que sí, o sea, que tengan el compromiso de pasar por el tratamiento de DBT, estipular las conductas que vamos a disminuir, las conductas que vamos a aumentar, plantear qué es lo que esperas de terapia, plantearte metas, objetivos terapéuticos y metas para el consultante, qué es lo que quiere lograr, cuál sería su vida con significado, y los acuerdos, dependiendo de los límites del terapeuta. O sea, solo me falta eso y acabamos de hacer un pretratamiento. Ok, Ernesto, ya me entendió, sabe a qué se abstiene, sabe cuáles son las sesiones, cuánto tiempo vamos a estar, eh, ya sabe todo y tengo el compromiso. Genial, recién lo puedo llamar consultante. Antes no era un consultante. Y vamos a seguir esa jerarquía, obviamente menciona que debemos seguir esta jerarquía. Existe una etapa uno que trata de apagar el incendio.
Lo primero que vamos a disminuir son conductas que atentan contra la vida, porque siendo muy directos, si no hay vida, no hay un consultante que tratar. Es simple. Por eso digo que es mucho de lógica. Entonces, lo primero que tenemos que abordar son conductas que atentan contra la vida, intentos suicidios y conductas autolesivas. Lo segundo son conductas que atentan contra la terapia. Ok, mi consultante está con vida, pero ¿qué tal? O sea, está con vida, pero falta. Llega tarde. No hace las actividades o las tareas. No asiste al grupo de habilidades. Y acá hay lo interesante. No solo son las conductas que atentan contra la terapia del consultante, sino también mis conductas que atentan contra la terapia. Por ejemplo, seguir mis juicios. Si un consultante me dice que consume, por ejemplo, y yo tengo un juicio muy marcado de que el consumo es algo malo, y cada vez que hablamos de consumo o un análisis sale el consumo, puedo que me enfoque más en el consumo que en otras cosas que pueden ser más efectivas, o movimientos terapéuticos más efectivos. Entonces hay conductas también mías que atendan contra la terapia. O que me agende 10 consultantes al día y justo tengo este consultante a la última. ¿Cómo llego yo? Voy a estar atento, voy a poder brindar el mejor servicio, posiblemente una conducta que atenta contra la terapia mía. Tercero, conductas que atentan contra la calidad de vida. Aquí viene dificultades con el consumo de alimentos, atracones, restricciones, consumo. eh, si es un consultante que tiene problemas con el enojo y lo botan de su casa y lo botaron de 4 trabajos. Ok, todo lo que atente contra su calidad de vida. Faltas a su trabajo, faltas a la universidad, está a punto que lo voten, etcétera. Y cuatro, aumentar habilidades comportamentales. Ok, si no tiene nada de eso, entonces empezamos a enseñarle habilidades para que sea más habilidoso y pueda solucionar problemas. Um, ok, ya cumple etapa uno. Realmente la etapa uno es una preparación a la etapa 2, porque un consultante um, que tiene conductas que atentan contra la vida, contra la terapia, la calidad de vida y tiene un déficit de habilidades, es como la primera capita de la cebolla, porque hay algo detrás. Para eso existe la etapa 2. Problemas residuales, problemas que no se trataron en la etapa uno porque era más específico o más efectivo el hecho de centrarnos en las conductas que atentan contra la vida primero. La etapa 2 también trata TEP, o trastorno de estrés postraumático. Hay algunos consultantes que el TEP es el corazoncito, que todas las conductas que formaron fueron por el TEP. Trauma psicológico y TEP son dos cosas diferentes. O a veces también necesitamos tratar trauma psicológico, el bullying, por ejemplo. ¿Cuánto afecta de que en el colegio te digan tal cosa sobre tu peso, por ejemplo, para que más adelante tú hayas desarrollado una conducta restrictiva de alimentos? Y a veces hasta que no trabajas esas reglas que provocó esta situación, no va a disminuir las conductas restrictivas. Por eso digo que debe ser muy compatible con trauma. Ok, ya trabajaste esto. Tres, consolidación del aprendido y objetivos personales. Porque en algunas ocasiones ah, son consultantes de que sobreviven todos los días. Muy posiblemente no se vean aquí a 5 años, 10 años. No saben qué estudiar. No saben cómo utilizar tarjetas de crédito, por ejemplo.
no saben cómo, no sé, conseguir un trabajo, no saben cómo armar un CV, porque simplemente se dedicaron a sobrevivir. En etapa 3 vemos eso. Consolidación de lo aprendido y objetivos personales. Ok, ya tiene esto. Vamos a la etapa 4, que es reducir la sensación de vacío existencial, que es algo un poco más zen, más budista realmente. Um, es poder enseñar estos como conceptos filosóficos sobre la vida. Ya no es algo como más clínico realmente, sino es como para cerrar todo lo que hemos aprendido. Y esas son las etapas que pasa DBT. Plot twist, en, en etapa 2, por ejemplo, se puede trabajar con DBT exposición prolongada, pero también puedes trabajar con MDR, con ACT enfocado en trauma. En la etapa 3 es muy compatible con lo que predispone ACT, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso. No necesariamente tienes que um, hacer DBT puro. DBT puro es la etapa 1 realmente. Así que es como muy compatible con otros tratamientos. Porque recuerden que Marshall Linehan, como mencioné, Marshall Linehan crea las bases de DBT, pero no es como que habló mucho sobre etapa 2, etapa 3, etapa 4. Es su equipo de trabajo que ahora está liderando, que está como mencionando, dándole como pinceladas a esto. Por eso es que hablo de etapa 3, ACT, etapa 2, ACT informado en trauma, MDR, etc. Ok, bueno, y es aquí donde mencionaba la pregunta anterior, ¿no? DBT tiene protocolos específicos, por ejemplo, para uso de sustancias, donde se hace como mayor hincapié en aumentar la red social del consultante, que no sea de consumo, estrategias dialécticas con respecto al consumo, que es ah, abstinencia y reducción de daños. Se acompaña mucho con farmacología que trata de reemplazar las drogas. Es compatible con conducta alimentaria, donde se estipula o se hace mayor hincapié en mindfulness de la comida y el trabajo interdisciplinario con nutricionistas, con enfermeros, con psiquiatras, etcétera. También tiene adaptaciones para adolescentes, donde para mí este es un movimiento genial, donde se incluyen los padres y miembros en los grupos de habilidades y en terapia individual. Y la familia se hace foco en el mindfulness y la regulación emocional. O sea, a la familia se les enseña habilidades de mindfulness y la regulación emocional para familias con consultantes con desregulación emocional. ¿Vale? Sin embargo, es mucha evaluación clínica. Por eso pongo esto abajito. Por ejemplo, DRE o una forma, una expresión de DRE puede ser TDAH, donde hay una desregulación conductual. Perdón, hay una desregulación cognitiva, ya que no hay eh, una habilidad de poder centrarte en un punto, sino es que le prestas más atención a tus pensamientos, a tus recuerdos, etc. Desregulación cognitiva. Y una desregulación conductual por la impulsividad. TEP, como ya lo habíamos visto. Bipolaridad, por ejemplo. Incluso podemos ver los diferentes diagnósticos a través de los ojos de DBT. Una desregulación de la tristeza podría ser depresión, una desregulación del miedo podría ser ansiedad, una desregulación de la vergüenza, ansiedad social, una desregulación de los celos, un trastorno por celos. Podemos checar las diferentes formas o expresiones de los trastornos a través de los ojos de DBT. Para mí es muy interesante eso y enriquece muchísimo la práctica clínica. Vale, entonces conclusiones, ya para terminar, siento que he hablado mucho y espero que también les haya gustado. Conclusión, DBT es un tratamiento enfocado en desregulación emocional, no es exclusivo de TLP, realmente existen otros diagnósticos que pueden ser compatibles con desregulación emocional y
podría ayudar muchísimo las herramientas que brinda la terapia. Tiene etapas, tiene modos, tiene una forma de ver las cosas, muy dialéctico realmente, donde existe el cambio y la aceptación en un mismo plano y se pueden utilizar. Y es básicamente DBT nace, y eso es lo que quiero que se quede. DBT nace para solucionar un problema clínico y nace de un fenómeno que pasa. Entonces, a ustedes yo los invitaría que observen su práctica clínica y los consultantes y que noten qué fenómenos ocurren ahí. Y ustedes planteense también estrategias para ello. Sería muy interesante que ustedes mismos puedan formar sus propios movimientos terapéuticos frente a las diferentes realidades que cada uno tiene, porque no todos atendemos lo mismo. Entonces, cada uno tiene una información valiosísima de lo que ocurre dentro de su práctica clínica. ¿Ok? Bueno, un espacio publicitario. Me pueden encontrar en Instagram. No sé mucho de redes sociales. Estoy tratando de implementarme ahí. Tengo como esta regla muy marcada de terapeuta que no tiene redes sociales es un terapeuta que no existe. Y yo realmente quiero pensar y luego existir. Así que les dejo mi Instagram. Es tu psiconeto. Bueno, mi nombre es Ernesto. Me gusta que me llamen Neto. Mi correo es este, er.rodriguezvilca@gmail.com. Lo pongo porque si alguno de ustedes me escribe, tanto por Instagram como correo o mi número profesional, les puedo pasar algún tipo de material para que puedan ahondar un poco más en esto, si les gusta, si les interesa, como leer un poco más. Eh, Créanme que es muy chévere, cobra mucho sentido y es como que DBT le da muchas respuestas a todo, pero DBT no es todo tampoco. Tampoco hay que centrarse en una terapia y ser como un fiel a una terapia. Pueden enriquecer su práctica clínica con muchísimas otras herramientas de terapias que sean compatibles con lo que ustedes quieren lograr. ¿Ok? Y bueno, abajito es mi número profesional para cualquier tipo de cositas. Y eso básicamente. Y otro espacio publicitario. Eh, Mi gran amigo Brian Guerrero eh, es director de Ruba y Nuna y se ha guiado con muchos docentes para poder crear una formación en DBT, que es la especialización en terapia lírica conductual, que reúne docentes nacionales e internacionales. Y no sé si, creo que aquí lo voy a mover, es liderado por Víctor Fabris. Víctor Fabris para mí es como un terapeuta y un docente y un entrenador que lo he visto en muchos workshops, es para mí muy validante y muy de cambio también. Entre figuras reconocidas acá en el Perú está Corina, está Álvaro, en figuras internacionales está Sherry, que es autora de un libro de análisis en cadena, están muy interesantes y lo pueden leer. Y bueno, ahí tienen como las personas, es nacional e internacional, por si se animan. Es modalidad 100% virtual y pueden contactarse con estos números. Pueden escribir arroba informaciones, este numerito por aquí, y el Centro de Formación Terapias Contextuales y Conductuales en Facebook, pueden checarlo por ahí, si les interesa, obviamente. ¿Vale? Bueno, entonces, gracias. Si hay una preguntita también